Estamos de regreso con ustedes en el estudio de Al Día Noticias. Hoy con nosotros está en el estudio en vivo para platicar Erika Ortigosa, integrante de Marea Verde. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Lupita. Un gusto estar aquí y un saludo a tu auditorio. Gracias por venir a platicar de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Primero, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, con esta marcha en la cual estuvimos presentes las cámaras de Al Día Noticias transmitiendo en vivo, y que nos digas cuáles son al día de hoy pues todo lo que han ustedes recogido de esta marcha. Mira, que se logró. Evidentemente se habla de un trabajo previo titánico, pero concretamente hay un trabajo enorme, ¿no? Y yo creo, bueno, primero aclarar que no es una celebración, es una conmemoración. Correcto. Y es una conmemoración y un recordatorio de lo que han hecho nuestras ancestras desde 1857, 1907, 1908, 1917 en Rusia, y que son sucesos trágicos en las marchas, ¿no? Claro. Que donde nuestras ancestras, 129 mujeres fueron calcinadas. Por eso es que traemos una tela morada o púrpura, porque justamente las costureras estaban haciendo esa tela púrpura cuando por no salir y por exigir sus derechos laborales, pues empiezan a aventar bombas con pólvora, y entonces mueren ahí 129. Dieron la vida, literalmente. Dieron la vida, ¿no? Pero 50 años atrás lo mismo. Y en 1917 las rusas, y con eso se inicia la Revolución Rusa. Entonces creo que el recuento de este 8 de marzo, si teníamos esa claridad del 2018 como el gran contingente, pues bueno, este 2020 creo que es muy claro. Ya no es una simple emancipación de la mujer, como muchos le han querido llamar, o un movimiento de las mujeres. Esto es la revolución feminista, ¿no? La revolución será feminista o no será. Es un movimiento pacifista, sí, por más grafitis que veamos. Nuestro cuerpo ha sido campo de batalla durante años y siglos de opresión. Entonces, pues hemos hecho un trabajo enorme para estar a la altura de nuestras ancestras y buscar la libertad, porque mientras una sea oprimida, ninguna será libre. Esa es nuestra forma y nuestra praxis de hacer las cosas. Estamos unidas para derrocar. No es una guerra entre hombre y mujer. No. Es simple y sencillamente derribar un sistema vertical, un sistema que nos ha tenido oprimidas, y un sistema en el que no se nos garantizan todos los derechos. Esta es la cuarta ola del feminismo. Antes ha habido tres, algunas. En la primera, bueno, reconocernos como mujeres y como adultas, porque éramos siempre, éramos considerados menores de edad las mujeres. Y la segunda ola, pues bueno, en pan y rosas, es por la exigencia del sufragio y el logro del sufragio para ser votadas y para no tener la obligación de casarnos. Teníamos obligatoriedad de casarnos para poder votar. Después lograr el voto universal, y ahora pues es lograr nuestros derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al placer, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y el derecho a la vida. Nunca más legítima una lucha feminista que la de la cuarta ola, que la de estas jóvenes que por lo menos a mí me arrancan el corazón de ver cómo han roto ese techo de cristal de la que hablábamos las que tenemos 45 años, y que ellas literalmente están rompiendo los cristales, literalmente están rompiendo el silencio. No había paz, Lupita, había silencio. Pues nosotras no podemos estar tapando el sol con un dedo cuando conocemos la historia de nuestras mismas familias, del abuelo que se robó a la abuelita, muchas situaciones que hemos normalizado. Entonces, la verdad, esta marcha histórica para Hidalgo es la marcha que ha reunido a más de 3,000 personas, a más de 3,000 mujeres, entre niñas, entre mujeres embarazadas, de verdad en una alegoría. Estábamos felices de vernos unidas
tantos estatus sociales, tantas capas sociales allí, todas unidas por una misma causa, sintiendo diferente, porque eso es lo que caracteriza al feminismo. Muchas veces dicen, ¿quién es la líder? No, no tenemos líderes, ¿no? Nosotros no tenemos líderes, exactamente nuestro sistema es transversal. Buscamos la transversalidad en donde todas seamos una, y creo que nos hemos dado cuenta que no estamos solas, nos tenemos a nosotras. Y algo que llamó mucho la atención de la marcha aquí en el estado de Hidalgo, y que lo comentábamos, es que hubo un gran respeto incluso por el género masculino. Hubo algunas marchas donde no se permitían hombres reporteros, hombres fotógrafos, ni siquiera la presencia de hombres porque eran repudiados. Sin embargo, aquí veíamos padres de familia que llevaban a sus hijas. Ay, sí, veíamos reporteros que además realizaban su trabajo de manera respetuosa. Sí, nosotras, mira, en cuanto vemos que se está violando la integridad o la seguridad de una de nuestras compañeras, de alguna joven, porque el periodista fuerza quiere sacar el rostro, mucha gente dice, ¿por qué se tapan el rostro? Bueno, pues porque mueren 10 mujeres diario en México, ¿no? Porque se desaparece una mujer cada 2 horas. Entonces, para evitar todo eso y guardar la seguridad, pero no tenemos nada en contra del hombre, o sea, el machismo es el que hay que derrotar, no a los hombres, ¿no? Y los hombres tienen que derrotar su machismo, por supuesto, para evolucionar. Entonces, sí hubo, y nos encontramos también a amigos, y supieron y respetaron perfectamente su espacio, no se colgaron de nuestro movimiento, de nuestra marcha, se quedaron atrás los que quisieron participar. Sí fue una convocatoria abierta, y al frente iban las jóvenes, nosotras protegiendo, por supuesto, y a los laterales las mujeres víctimas, las familias víctimas de feminicidios y de desaparecidas, y al centro las niñas, las mamis con niñas. Fue la verdad maravilloso ver el contingente tan respetuoso pasando por el centro de la ciudad, sin hacer agravio del patrimonio de las personas, y sobre todo en las terrazas y en las azoteas de ahí de Guerrero y todo esto, la gente apoyándonos, dándonos agua. Creo que es un sentir nacional, un movimiento global totalmente, y que nos deja muchas aristas por reconocer. No es una cuestión de un colectivo de histéricas, no es una cuestión de unas mujeres que no saben qué hacer con su tiempo. Créeme que trabajamos muchísimo todas, y que esta parte también le dedicamos porque creo que debemos de aportar, totalmente cierta que debemos de aportar a la sociedad un cambio para nuestras nuevas generaciones. Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres el divorcio, y nosotros tenemos que dar todas las libertades sexuales a nuestras mujeres, a nuestras jóvenes. La estigmatización es muy fuerte, la carga es muy fuerte, y la normalización de la violencia pues es eso, un hecho diario, y por eso es que se radicaliza y termina en un feminicidio. Rita Cerato decía que no importa la punibilidad que se le ponga al feminicidio, en tanto no sean criminalizadas todas las actitudes normalizadas. Es decir, la violencia es una espiral que empieza con la tensión, ¿no? La relación tensa, después con la fricción, y después con la luna de miel, y después se va haciendo una escalada diferente hasta que llegas al fondo y radicalizas, y la mujer ya no tiene forma de salir de ese torbellino, ¿no? Entonces creo que es muy importante empezar a visibilizar esas conductas normales de los mismos medios de comunicación, la falta de perspectiva de género para dar una nota. Ahora es increíble que repudiemos más a las activistas que a los violadores o que a los feminicidas, ¿no? Entonces no nos escandaliza el número de muertas, nos escandaliza cómo fue matada, porque ya es que vimos el morbo, y entonces es que toda la gente sintió terrible con Ingrid, o por la edad de Fátima. Esos suceden 10 veces, ¿no? 10 veces. Son casos ejemplo, no son casos, claro, pilares que llaman la atención, pero si lo vemos con todas las raíces que trae y con todas las bases. O sea, de cada 10 violaciones,
tenemos 7 menores, 7 menores, ¿sí? Entonces, de verdad que es terrible, ¿no? 34 niñas están embarazadas, haciendo menores de 14 años, es violación. ¿Y cómo ves la respuesta de este gobierno, del gobierno de la 4T, en comparación a otros gobiernos? Si nos vamos para atrás, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón, ¿hay alguna diferencia? Aun cuando es este gobierno, lo podemos considerar joven, ¿no? Porque acaba de... Sí, mira, hay que ser muy realistas, ¿no? Todo esto inicia, pues, Ernesto Zedillo con las muertas de Juárez, probablemente después lo asume o hereda este señor Altote, se me fue, Vicente Fox, luego Calderón, etc. Las muertas de Juárez fue una cortina de humo prácticamente, porque sí existían las muertas de Juárez, pero existían las de Chiapas y existían las del centro de México y todo. Quisieron localizar, focalizar nada más en ese puntito para que fueran las muertas de Juárez, ¿no? Las maquilas, un asesino en serie, para hacer la negación de que existía un sistema feminicida, un estado feminicida, un estado con E mayúscula, es decir, territorio, política, pueblo, la autonomía. Todo esto hay una complicidad, por eso es que se tipifica el delito de feminicidio, si no fuera solamente femicidio, pero como hay todas estas complicidades, estas omisiones en la Suprema Corte de Justicia, no avanzan esos amparos que se realizan en los tribunales, los ministerios públicos revictimizan a las personas, a los familiares. Entonces me parece que en este sexenio lo único que te puedo decir es que en este año que va y en este 2020 que para AMLO ha caído como una lápida, es en sí esa apatía o esa falta de sensibilidad sobre lo que está sucediendo. Pero también a mí me preocupa mucho que hacen unas pintas en Palacio de Gobierno y que pongan cartulinas y hojas con las denuncias y con números de expedientes, y que lo que suceda es que lleguen con un rodillo y acaben con todo esto y se acabó, no hay nada, todo está normal, a las 8 de la noche todo estaba perfecto. Hablamos de un estado con E mayúscula, si nos traspolamos a todos lados, insensible, incapaz de reconocer el tema, porque bueno, a veces carecemos hasta el conocimiento de qué es género. Entonces, pues pedimos que se hagan las cosas con perspectiva de género y dicen, bueno, pero ¿qué es género? Empecemos por ahí. Entonces, cuando escuchas la mañanera y ves que le da prioridad y luego ves que como en una forma de jódeme tantito, lanza lo de la rifa y después lo cambia, lo del avión, la verdad es un mensaje muy claro, ¿no? O no importamos o no entendemos o lo que siempre hemos sabido. Tenemos gobiernos misóginos, tenemos gobiernos machistas y tenemos gobiernos que no entienden la lucha de la mujer y no entienden que está este 2020 o este siglo XXI declarado por las Naciones Unidas es el siglo de la revolución feminista, y no porque seamos guerrilleras y carrilleras. No es cómodo para un gobierno y para los hombres ser los adelitos en la historia ahorita, y lo que sucede es que pareciera que después de la Segunda Guerra Mundial y todo, es que todo eso es histórico, no nada más es una situación que no se nos ocurra, claro, no es aislado. Después de la Segunda Guerra Mundial los movimientos pacifistas eran los antinucleares, o eso se reconoce como los movimientos pacifistas. Sin embargo, este es un movimiento pacifista. ¿Por qué? Porque permanece en una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque se adapta a las necesidades éticas y estratégicas. ¿Por qué? Porque la sororidad es una estrategia, no es romanticismo, no es amarnos entre nosotras, es saber que unidas, claro, somos más, y actualmente somos el 50+2. Entonces creo que si la cuarta transformación, si los estados o los gobiernos locales no entienden este mensaje que estamos dando las feministas, creo que la situación no es que se salga de control. Leía cosas estupendas en medios y decían que Carlos Marx se imaginó a la revolución del proletariado, pero nunca no se equivocó de nombre, nada más se equivocó de género, porque realmente somos las oprimidas de los oprimidos, porque el señor albañil oprime a su esposa, porque el señor obrero oprime a su esposa, y ahora cuando estas personas se salen del status quo,
y rompemos el silencio, entonces somos incómodas. Entonces somos que se pongan a trabajar y que se pongan a planchar y que esto, que el otro. También lo hacemos, o sea, de verdad también lo hacemos. Entonces, lo que debería de rescatarse o rescatamos, porque siempre hablamos en plural, en colectivo, lo que rescatamos de esto es que no somos una, no somos 100, somos muchísimas mujeres, que el Estado nos debe garantizar leyes. La interrupción legal del embarazo es un tema pendiente, es un tema que lacera, es un tema que se desconoce la cuestión técnico-científica sobre todo, pero sobre todo social, y estamos cayendo en la tortura con las niñas, y por eso tenemos llamamientos de la Corte Interamericana, por las pequeñitas que obligamos a parir o a estar, son crímenes de lesa humanidad considerados como tortura. No solamente México los comete, sino Latinoamérica y el Caribe. Entonces, no podemos ser punta de lanza en esto. Nosotras lo que queremos es justamente, no pedimos respeto, porque todo ser humano nace con el respeto. Arrebatamos la dignidad que se nos ha querido quitar. Eso es lo que queremos, nuestra dignidad, porque es un elemento sine qua non para el ser humano, para todo individuo, ¿no? Yo que soy animalista, es también para el animal, ¿no? Es construir, deconstruir, decimos las feministas radicales, de construir este sistema para poder construir un sistema que nos incluya al 100% y que nos dé la garantía de que podamos vivir libres, en paz y sin miedo. Muchas jóvenes me decían, ya nos habían quedado con que no queríamos ser valientes sino salir sin miedo, y ahora dice, somos valientes y salimos pese al miedo. Entonces esa parte es la que nosotros nos llevamos, esa gran capacidad organizativa que tenemos como mujeres, para poder hacernos presentes el 8 y hacernos ausentes el 9. El 9 no es un día, fue algo terrible que todo el mundo quiso solidarizarse con nosotras. Bueno, es que no sabían qué hacer sin nosotras, ¿no? O sea, eso es una realidad. El que vende tortas, pues no sabe qué va a hacer si le llega mucha gente el lunes y ya no tiene a sus 4 meseras, ¿no? Y también no todas pudieron estar ausentes, unas por decisión y se respeta, y otras por la precarización salarial. No todas tenemos los mismos privilegios. A veces nuestra burbuja de privilegios es tan gruesa, Lupita, que no escuchamos hacia afuera. Pensamos que toda la realidad social es la nuestra. Y somos privilegiadas desde que estamos hablando. Somos privilegiadas desde que tenemos una instrucción académica. Somos privilegiadas desde que tenemos el uso de la voz y la valentía para decirlo. Y de poder dialogar y enfrentar y confrontar y incidir en temas. Pero hay mujeres que no, y hay las que no se ven, ¿no? Están las niñas con discapacidad que son violadas, las niñas con discapacidad que son encadenadas, las niñas y niños, por supuesto, pero también tenemos a las mujeres indígenas, a las que son torturadas. El caso de la mujer que a diario le arrancaba a su marido un diente y después la mata, y después la sepulta en la milpa, y hasta que el perro la saca se entera uno, ¿no? Entonces, esas cuestiones de crueldad suceden a diario. Esas 10 feminicidios que suceden en México es una cifra, pero la cifra negra es mayúscula. Las mujeres que están viviendo tortura en sus casas no son cifra, porque están en silencio, o las que están en el hospital, o las que están en prisión. Ellas no se ven, y las indígenas mucho menos. Entonces nuestra lucha es por ellas, nuestro paro fue por ellas, por las que no tienen voz, por las adultas mayores que han crecido en una cultura en donde han normalizado la violencia. Pues es mi cruz, y asumimos esta violencia y la vamos heredando, y ahora nuestras hijas, nuestras jóvenes nos abren los ojos con mucho respeto, o con sarcasmo, o con ironías, o con esa alegría que se manifiesta, o con esa rabia, porque muchas han vivido violaciones dentro de su familia. Entonces lo que nosotros tenemos que decirles es que vamos para adelante, cada día somos más, que
que siempre se denuncie el acoso. Hemos logrado los tendederos de los acosos sexuales que sufren las estudiantes. Es decir, es una maravilla que hayan salido niñas de 16 años a denunciar a sus acosadores en la universidad, en las universidades. De verdad, rompamos el silencio. No va a pasar absolutamente nada y no están solas. Ahorita mismo vamos a ir a Prepa 1, ahorita mismo vamos, porque ellas están en su lucha, y lo que nos corresponde a nosotras, a las que ya llevamos un tramo recorrido, es acompañarlas. Somos compañeras, y algunas pasamos por lo mismo, ¿no? Yo a los 14, 15 años fui violada, y te quedas callada muchos años para poderlo platicar, pero todas tenemos estructura diferente, todas vivimos nuestras desgracias diferentes, los daños, las secuelas que pueden existir socialmente, pues no se ven inmediato, ¿no? Están los otros no solamente son las mujeres que mueren, también están las otras víctimas, los más de 6,000 niños huérfanos, víctimas de feminicidio, porque pues a sus mamis las matan, ¿no? Entonces todas estas cuestiones laceran socialmente. Entonces no es que nada más estemos luchando por las mujeres y ganarle a los hombres, no, estamos deconstruyendo para tener una brecha de desigualdad, ir cerrando esa brecha de desigualdad y poder tener una sociedad más justa, más equitativa, y terminar con este sistema estructural de la violencia. Es lo que estamos haciendo. Erika, muchas gracias. No, gracias. El tiempo ya se nos terminó, pero agradecemos por su el presencia, gracias por venirnos a platicar, y pues estaremos muy pendientes de lo que siga. Y los vidrios no tienen mamá, se los juro que no recibimos ni una llamada de los vidrios, y a las 3 horas ya estaban puestos. Pero sí, rompamos el techo de cristal y seamos libres, seamos valientes. Muchas gracias, Erika. Sí. Gracias a ustedes por estar presentes este día en Al Día Noticias. Nos vamos, se despiden el Ray Chevo Cadena en la producción, Aldo Corrales, Community Manager. Nos vemos mañana en punto de las 8 con más en ADN. Gracias.